En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Mayo del año 1592. Apenas hace unos meses que el Reino de Aragón ha sido sometido por los tercios enviados por el rey Felipe ante la rebelión acaecida el año anterior. Los líderes foralistas han sido ejecutados o llevan camino de serlo. Mientras tanto, el monarca llega a Tarazona para inaugurar unas cortes del reino destinadas a dar un golpe en la línea de flotación a los fueros e instituciones aragonesas. ¿Cómo fue la represión política por parte de la monarquía de la rebelión del Reino de Aragón del año 1591? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. El 1591 fue un año clave para el devenir histórico del Reino de Aragón, de su movimiento foralista y de sus relaciones con la monarquía de los Austrias. Pero las consecuencias más importantes de la represión que se produjo después tuvieron lugar ya durante el año siguiente, en unas cortes privativas del reino que se celebraron en la ciudad de Tarazona y que supusieron un durísimo golpe del que el reino aragonés nunca se acabó de recuperar del todo. Las instituciones aragonesas fueron coartadas, el sistema de votaciones en las cortes fue cambiado, así como se dio un golpe mortal a los foralistas. Sin embargo, muchas veces se ha puesto aquí el punto y final de la foralidad aragonesa, pero nada más lejos de la realidad. En este episodio vamos a repasar lo que fue el final de la rebelión aragonesa del año 1591 y, especialmente, cuáles fueron sus consecuencias, las cuales se cristalizaron en las cortes turiasonenses. Para hablar de todo ello, pues me acompaña, como siempre, el doctor en Historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Este es un tema que o sea, el de las alteraciones de Aragón, ¿no? Que se suele tratar pues de manera muy resumida y se suele poner el acento de que Aragón se rebeló y que ayudó a Antonio Pérez, que era un prófugo de la justicia castellana, a escapar. Que lo era, ¿no? Y hasta se queda ahí la cosa, ¿no? En otros programas hemos profundizado mucho más y empiezan a haber trabajos en este... Bueno, ya llevan tiempo habiendo trabajos en este sentido, ¿no? Que profundizan mucho más en las causas de esa rebelión y que ven en el caso de Antonio Pérez como simplemente la chispa o el detonante, que hay mucho más detrás. Claro. Y lo que prácticamente no se ha hecho, o se ha hecho muy poquito, es hablar de la represión, ¿no? Que hizo Felipe II después, ¿no? Os ha pasado muy de puntillas, ¿no? Por lo que es la represión después de estas alteraciones de Aragón, que es en lo que nos vamos a centrar en ese programa. Que esto no significa que no haya trabajos de investigación, que los hay, claro, pero bueno, en divulgación no se ha hecho tanto realmente sobre este tema, no. Poquito. Se habla de las cortes de Tarazona, que se cambian algunas cosillas y ya está. Pero además vamos a hablar no solo de esas cortes turiasonenses, sino que también hablaremos de cómo se va produciendo la represión en Zaragoza, que va mucho más allá de la famosa ejecución, que esto sí que se habla mucho, de la ejecución del Justicia Mayor, de Juan de la Nuza V el Joven, o el Mozo, que se produce pues su decapitación en los últimos días de 1591, en diciembre del 91, ¿no? Pues en esa plaza del Mercado de Zaragoza, donde actualmente está, de hecho, el Mercado Central, sigue siendo la plaza del Mercado, aunque con muchos cambios. El caso es que a lo largo de la historia hay determinados hechos y sucesos, incluso protagonistas, que suponen un punto de ruptura y de inflexión para el devenir histórico. Y cuando hablamos de Aragón, de su reino, o de lo que fue su reino, de sus instituciones y leyes propias, uno de esos momentos clave se produjo entre los años 1591 y 1592, en lo que cronistas como, por ejemplo, Lupercio Leonardo de Argensola ya bautizaron en su momento como las alteraciones de Aragón, que además las has mencionado tú, Santiago, con ese nombre.
A mí, al menos, yo suelo preferir hablar de rebelión del Reino de Aragón. Sí, ¿no? mucho mejor. Que alteraciones, parece como que aquí nos alteramos y ya está, ¿no? Claro. Que fueron unas alteraciones, evidentemente, alteraciones del orden, por así decirlo, pero es cierto que las instituciones del reino se rebelaron, sí, pero contra la autoridad del monarca, pero también es verdad que Felipe I de Aragón, ¿no? Al que recordemos que, bueno, que todos conocemos como Felipe II, Felipe I de Aragón sería el numeral que le correspondió en el reino aragonés, pues este monarca se saltó a la torera realmente también unas leyes que había jurado defender, así que dices, bueno, te estás rebelando contra alguien que no está cumpliendo la ley, por lo tanto es también una rebelión eso, pues igual no tanto, o sea, pero bueno, al final... Lo que pasa es que Felipe II, o sea, el rey lo considera como tal, como una rebelión. Sí, porque al final el monarca es es de los monarcas más poderosos de su tiempo y bueno, pues evidentemente no estaba de acuerdo con que pues un pequeño reino de sus extensísimos dominios pues se coartaran su soberanía, su poder, su prestigio. Sí. Él en las condenas que hacía la gente, ¿no? Y en la represión, o sea, sus ordenanzas son muy claras. Por traidores y por rebelarse contra mí. Exactamente, y por alzar en armas al reino. Pues, esto lo iremos hablando, desgranando a lo largo del programa, ¿no? Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de cómo fue la represión, sobre todo tras la rebelión, especialmente la represión política en esas cortes celebradas en Tarazona, pero también la física, ¿no? Pero vamos a empezar por ello, para hacer un repaso, para llegar a ello, a lo que fue ocurriendo en aquellos años previos, porque esto fue muy largo, es que no fue algo de llegó a 1591, la gente se enfada, se rebela y tal, no, es que esto fue muy largo. Vamos a hacer solo un resumen, porque ya para eso hay episodios en los que hemos hablado con mucho más detalle, como decías antes, Santiago, sobre este proceso, pero bueno, así damos también un poquito ese contexto para que quienes no hayáis escuchado esos programas y para refrescar a los que sí que lo hicierais en su momento, porque además hace ya bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues fue, como digo, un proceso muy largo y con muchas vertientes el que desembocó finalmente en el estallido de la rebelión aragonesa contra la monarquía y lo que también se consideraba como el mal gobierno, ¿no? Esto del mal gobierno, muera el mal gobierno, es una constante en la historia a lo largo de muchos siglos y en muchos lugares, ¿no? Si, como decías, bueno, pues ¿cómo sería un poquito esa situación de que se produce pues en los años previos hasta que se produjera esa situación de 1591, Santiago? Pues a ver, pues dura mucho tiempo, ¿no? Y con diferentes desencuentros, lo que acaba provocando los sucesos de los años 1591 y 1592. Nos tenemos que ir incluso algo más de un siglo atrás en el tiempo, con que fijaros, ¿no? Sí, o sea, se alarga en el tiempo, sí. Claro, nos tenemos que ir algo más de un siglo atrás en el tiempo, cuando se comienza a ver unos usos algo más autoritarios de gobierno desde la segunda mitad del siglo XV, con la dinastía de los Trastámara, especialmente con el tercer y cuarto monarca de esta casa de origen castellano, es decir, con Juan II y su hijo Fernando II el Católico, porque es una dinastía nueva de origen castellano que está acostumbrada a unas formas de gobierno mucho más autoritarias en Castilla y llega aquí en Aragón y pues intenta gobernar igual. Y en los estados de lo que era la corona, ¿no? Pero también es verdad que eso tarda en notarse, porque primero, pues el primer monarca Trastámara pues es un recién llegado, ha sido elegido en Caspe, tenía su reinado dura menos de 4 años, que es Fernando I de Trastámara o de Antequera, no da tiempo a que haya ningún tipo de deriva. Su hijo y sucesor, Alfonso V el Magnánimo, la mayor parte de su reinado o está ocupado con conflictos con la propia Castilla, etcétera, y si no ya se marcha a Italia y ahí se queda en Nápoles, ¿no? Ya lo hemos hablado un montón de veces. Tampoco se ve, pero ya con el sucesor de Alfonso V, que es su hermano, Juan II el Grande, y al hijo de este, que es Fernando el Católico, ahí ya sí que se nota esa deriva en el que se buscan unos usos cada vez más autoritarios en cuanto a las formas de gobierno. También estamos en un contexto en toda Europa en el que se refuerza el poder de las monarquías. Ese ya el paso ya ha llegado al absolutismo ya más total, ¿no? En las monarquías de Europa occidental ya ese proceso que lleva pues ese proceso de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Exacto. Bueno, pues tienen esta nueva dinastía, ¿no? Trastámara, pues tiene una concepción más autoritaria del poder que les enfrenta a los usos y costumbres de unos fueros, instituciones, como las propias cortes privativas o la Corte de Justicia Mayor del Reino, por poner unos ejemplos, que son instituciones pues hechas para intentar poner coto al poder de los monarcas. Claro. O sea, unos reyes que según las costumbres aragonesas, las costumbres legales, ¿no? Pues debían ser unos primus inter pares para unas élites gobernantes muy orgullosas de sí mismas y celosas de defender sus privilegios y su posición. Primus inter pares, recordamos, un primero entre iguales, claro, podría así decirlo. Aquí había un pactismo cuya fórmula se resumía con el latinajo
do ut des. Doy para que des. Eso es. No te voy a dar porque seas el rey, sino que me tienes que convencer y solucionar mis problemas o los que yo te pongo. Y darme cosicas a mí también. Que eran, recordemos, los problemas de los privilegiados. No de cualquier mindundi que parece, sino de los privilegiados. Desde entonces se iban generando, pues claro, con estos modos más autoritarios, cada vez más autoritarios, ¿no? De Juan II, Fernando el Católico, ya no digamos más tarde, pues se iban produciendo obviamente desavenencias con la monarquía frente a las instituciones del Reino de Aragón. Y el propio, bueno, y no solo en el Reino de Aragón, recordemos que el propio Juan II es que tuvo que enfrentarse a una larga guerra civil en tierras catalanas que duró una década, ¿no? Entre las décadas, a lo largo de la década de 1460. Es que hasta las Cortes catalanas llegan a prohibirle entrar a sus dominios, a los dominios catalanes, digamos, sin su permiso, pues al propio Juan II. O sea, hasta a esos niveles se llegó. Y luego ya, si estamos hablando después de Fernando el Católico, la llegada de los Austrias, ¿no? De los Habsburgo, a comienzos ya del año 1516, cuando en enero muere Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, pues todo esto no ayudó al proceso, evidentemente. No, ese cambio de dinastía no ayudó. Y eso que es cierto que durante el reinado del emperador Carlos V, el primero de los Austrias, pues en cierta medida se mantuvo esa afición de que pues el reino aragonés importaba algo. Poquito, pero algo. Ya que siguió convocando a las Cortes del Reino con cierta frecuencia y regularidad, pues luego eso ya no fue así, ¿no? De hecho, lo hizo Carlos V, convocó a las Cortes hasta en 7 ocasiones a lo largo de su reinado, ¿no? Entre las primeras, su reinado oficialmente empieza en el 16, pero bueno, llega por primera vez a Aragón, a Zaragoza concretamente en 1518, y son 7 convocatorias de Cortes del Reino de Aragón entre 1518 y las últimas ya, las séptimas, que se iniciaron en el 1552 y se terminaron al año siguiente, ¿no? O sea, 7 convocatorias entre el 18, no está mal, más o menos es la media de lo de anteriores monarcas, salvo, siempre lo decimos, Pedro IV el Ceremonioso y Jaime I, que tienen récord. Por lo largo de sus reinados, y sobre todo, por ejemplo, Pedro IV, que era muy puntilloso, pues tienen, no sé si están en torno a las 17, 18 convocatorias cada uno, o sea. Pero bueno, más o menos en cuanto al resto, pues está en la media, Carlos V. Sí, no obstante, ¿no? De todas estas cortes que convocó Carlos V, solo las primeras fueron privativas del Reino de Aragón. Solo una de 7, ¿no? Eso es, siendo celebradas en Zaragoza, ¿no? Estas. Cuando fue a ser jurado rey, a jurar los fueros y tal, Eso por primera vez. Eso es. Mientras que el resto de las cortes que convocó fueron cortes generales de toda la corona de Aragón, celebrándose en Monzón. Claro, sus dominios eran mucho más gigantescos y pues también era mucho más cómodo, ¿no? Hacer cortes generales en vez de cortes de cada uno de los estados de la corona de Aragón. Que realmente se hacían, pero es verdad, o sea, se celebraban conjuntamente las aperturas, pero luego cada reino o cada territorio, pues sus propias cortes se reunían por separado, pues en este caso en Monzón, ¿no? En todas ellas, pues los de Aragón por un lado, los de Valencia por otro, los de Barcelona por otro y tal. Y ya está. Pero bueno, al final era para aprovechar el tiempo. Dice, bueno, los reúno a todos en un mismo sitio y al menos no tengo que ir luego de Aragón a Valencia, de Valencia a Barcelona. No se sé. hacía también en Monzón, se solían hacer este tipo de cortes generales porque era una localidad un poco pues que servía para todos, o más cercana, o menos. sí, a todos, ¿no? Sí. Está un poco en el centro. Y que además tenía el suficiente espacio, era lo suficientemente grande como para alojar a cientos de personas durante meses, claro, incluyendo al monarca muchas veces, ¿no? Bueno, pues el caso es que digamos que con Carlos V se mantuvieron un poco las formas, ¿no? Pero la cosa cambió radicalmente con la subida al trono de su hijo Felipe, tras la dedicación en enero de 1556 por parte del emperador Carlos V. Sí. Aquí se hizo ya muy patente que dentro de ese gran imperio con numerosos y muy diferentes estados que fue la monarquía hispánica de los Austrias, pues la corona de Aragón pintaba cada vez menos. Y dentro de ella todavía menos el reino de Aragón. Claro, es que es un reino cuyas élites eran difíciles de contentar, hay que reconocerlo, y que realizaban muchas exigencias para lo que luego podían, o mejor dicho, más que podían, querían aportar. En cuanto, por ejemplo, sobre todo a tesorería, que era lo más importante de las cortes. Normalmente se convocaban cortes, la monarquía convocaba cortes cuando necesitaba, sobre todo, perras, cuando necesitaba dinero. Eso claro, y esos estamentos, los brazos, que se les llamaban en Aragón, decían... ¿Queréis perricas? Vale, sí. ¿Cuánto Pues... quieres? Todo esto, fenomenal, muchacho, fenomenal, chavalote. Pero, primero, pues mira, te voy a presentar una lista. Y entonces desenrollaban un largo papel de 8 kilómetros de largo. Mira, primero te pido tal al monarca, no sé qué, tenías que... él, para recibir la aprobación de ese subsidio, la monarquía pues tenía que contentar al menos buena parte de esas situaciones. Claro.
Y entonces, bueno, pues Felipe pues estuvo presidiendo en calidad de príncipe y en nombre de su padre las cortes celebradas en Monzón entre 1552 y 1553. Que fueron las últimas del reinado realmente de Carlos V, que no acudió, sino que fue su hijo Felipe, como decía, sí. Eso es. Y una vez que accedió al trono aragonés en enero de 1556, pues tardó nada más y nada menos que 8 años en convocar las primeras cortes de su reinado. Claro. Con el enfado que eso provocaba en las élites de los diferentes estados de la corona, por lo que consideraban que era un ninguneo. Que lo era. Claro, pero la situación no fue a mejor. Y es que tras las cortes celebradas en 1564, pasaron la friolera de 21 años hasta las siguientes. Claro. Unos años en los que se acumularon numerosos greuges o agravios. Sí, que era como se les conocía, los greuges, que eran los agravios, las problemáticas que se presentaban en las cortes al monarca. Solucióname esto si quieres que te pague el dinero que me estás pidiendo. Básicamente era eso. ¿Cuáles son estos problemas? Pues, por ejemplo, el del virrey extranjero. El pleito del virrey extranjero. Claro, pues los fueros del Reino de Aragón prohibían expresamente que ningún extranjero ocupara cargos políticos en el reino, cosa que Felipe se saltaba la torera, nombrando a virreyes que pues no eran aragoneses, eran castellanos. Cuando hablamos, o catalanes o tal, o sea, que incluso dentro de la corona de Aragón, o sea, es decir, tenían que ser oriundos del reino, no ya no de la corona de Aragón, sino del reino de Aragón. Y en este caso ya con Felipe II es que hay a un virrey de origen castellano, que dice, sí, compartimos monarca, pero somos reinos extranjeros. Lo que pasa es que estamos compartiendo el mismo soberano, que no es poco, ¿no? Pero al final había aduanas incluso, esto lo hemos hablado también muchísimas veces, y esto era muy importante, pero el monarca se lo saltaba a la torera, ¿no? No había un reino de España, ¿no? O sea, eran las Españas, las diferentes Españas, sí que se habla del rey de España o de las Españas y tal, pero no era un reino unificado todavía, para eso todavía hay que esperar. No, oye, las monedas, rey de las Españas. El caso es que también provocó un fuerte descontento la no resolución de conflictos, porque no solo estaba lo del conflicto, lo del pleito del virrey extranjero, sino también, por ejemplo, el que ocurrió durante el reinado de Felipe, de este Felipe II, como la sucesión en el condado de la Ribagorza, en la cual se entromete también el monarca porque le interesa tener el dominio directo por parte de la monarquía de este condado que está pues haciendo frontera con Francia, con una Francia con la que se lleva a matar, ¿no? Sí, y eso lleva pues a una guerra abierta en la zona, ¿no? La Ribagorza. La guerra de la Ribagorza, que se la conoce, ¿no? Sí, luego está también la guerra entre los montañeses y moriscos. Que se entremezcla además con lo de la Ribagorza. O las disputas entre la monarquía y las comunidades aldeas de Teruel y Albarracín. Esas comunidades de aldeas de Teruel y Albarracín tenían su propia foralidad, diferenciada de la del reino aragonés, pero buscaban igualmente estar bajo la protección de la Corte del Justicia Mayor, cosa a lo que se negaba en redondo el monarca. Que de hecho les quería poner una especie de justicia para ellos, o una figura parecida, pero que estaba totalmente sometida al poder de la monarquía. Claro, el justicia mayor del reino normalmente sobre el papel tenía más independencia. Otra cosa es que algunos, pues para medrar a un justicia mayor, hiciera favores a la monarquía, que luego pues se convertía, hay algún caso de algún virrey de Aragón, a un justicia de Aragón, que por favorecer los intereses de la monarquía luego fue premiado con títulos incluso de virreyes, de Sicilia, de tal. Bueno. Pero bueno, normalmente acotaba mucho el poder del rey de justicia mayor. Y claro, por eso los de Albarracín y los de Teruel quieren estar bajo su protección y Felipe II no quiere ni oír hablar de ello. Lo que quiere es crearles un justicia para ellos, pero que estuviera sometido a la monarquía. Sí. Vamos, que no valía para nada. Eso es. Entonces, pues todo esto acabó en una enorme disputa con el resultado del envío a tierras turolenses de los tercios en el año 1572. Esto se conoce muy poco. Algo que os contamos con detalle en el episodio 32 de la tercera temporada y que tenéis disponible para escuchar cuando queráis en podcast en aragonradio.es y en las plataformas de siempre como Spotify, iVoox y Apple Podcast. Eso es. El caso es que esas cortes celebradas en Monzón, que son las segundas del reinado de Felipe II, cuando ya estaba casi en la última parte de su reinado, ¿no? Estamos hablando de las celebradas en Monzón en el año 1585, después de 21 años sin convocarlas, ¿no? 21 añazos. Pues bueno, al final se celebran y parece que se calman un poquito las aguas, pero durante muy poquito tiempo, porque enseguida se reabren muchos de los temas de descontento en Aragón, de modo que, bueno, que la Diputación del General del Reino de Aragón pues envía una embajada oficial, ¿no? Encabezada en este caso por el conde de Aranda. No, siempre repetimos,
Claro, el conde de Aranda te viene a la cabeza el de la calle, Zaragoza o de las no es el conde de Aranda. Del siglo XVIII. Claro, no. este es un antecesor suyo, un ancestro suyo, ¿no? Este conde de Aranda, creo que es el tercer conde de Aranda en esta época. Bueno, el caso es que dirige la embajada, que va a la corte y solicita al monarca pues una nueva convocatoria de cortes. Esa es la misión que tiene, ¿no? Dice, oye, sí, acabas de venir a Aragón en el 85, hace poquitos años, pero esto está otra vez es un sin Dios, necesitamos que vengas otra vez y convoques otra vez cortes. Y dar solución a los greuges que estamos planteando, ¿no? Los diferentes brazos o estamentos del reino. Pero ¿qué es lo que pasa con esta embajada que manda al Reino de Aragón a entrevistarse o a intentar entrevistarse con el rey a la corte? Pues que esta embajada que manda la deputación del general del Reino de Aragón no fue recibida por un rey Felipe ocupado por el ataque de una flota inglesa comandada por el corsario inglés Francis Drake en Galicia, Portugal y el Caribe. Es la contraarmada que se le llama, ¿no? Frente a esa mal llamada Armada Invencible contra Inglaterra. Así es, ¿no? También está pues preocupado por la marcha tanto de la guerra en Flandes como del conflicto religioso en Francia entre católicos y hugonotes. Vamos, que hay que reconocer que Felipe estaba en esos meses, estaba un poquito a otras cosas. Estaba ocupado, hay que reconocérselo también al hombre. Eso es, y no les hizo ni caso. Es que prácticamente ni les atendió. No, es que no les atendió, no recibió oficialmente a la embajada. No. Entonces, claro, de esa no recepción sale la famosa frase del conde de Aranda de, cito textualmente, los problemas de Aragón se solucionan en Aragón con la debida obediencia a su majestad el rey. Que esa última coletilla nunca se suele decir, pero es verdad que es muy potente esa frase, ¿no? De los problemas de Aragón se solucionan en Aragón. Con la debida obediencia a su majestad el rey. Que si no, es verdad que si no eso podía ser tradición, ¿no? Pero bueno, claro, llegados a este punto, con el tema de la no recepción de la embajada aragonesa por parte del monarca, llegamos al año 1589. La situación con todo esto que hemos contado, de la situación de ruptura en las relaciones de la monarquía con las instituciones y élites aragonesas, era prácticamente total. Y es que ya solo era necesaria una chispa que prendiera fuego a absolutamente todo. Y esa chispa ya lo sabemos, tenía nombre y era Antonio Pérez. Claro. ¿Quién era Antonio Pérez? Pues era ese ex secretario del rey, el propio rey Felipe II, que había estado haciendo negocio durante años con información secreta, pero que además estaba metido en el ajo también en asuntos bastante oscuros en los que también estaba implicado el mismo monarca, el mismo rey. Uno de los ejemplos, el asesinato de Juan de Escobedo, que había sido el secretario a su vez del hermanastro del rey, es decir, del famoso Juan de Austria, el de la batalla de Lepanto, ¿no? Que pues bueno, pues es que por ejemplo Antonio Pérez parece que le estaba comiendo la oreja al rey diciendo, tu hermanastro te quiere derrocar, está en Flandes y no sé qué, quiere independizarse en Flandes, o bueno, pues al final le convence a acabar asesinando a su secretario, a Juan de Escobedo. Felipe II es verdad que también estaba metido en asuntos turbios con Antonio Pérez. Eso es. Y entonces pues al final Antonio Pérez fue encarcelado durante años, pero un día consiguió escapar gracias a la ayuda de su esposa, disfrazada de mujer. Se supone que le da sus ropajes, su esposa, y dice, ¿qué clase de cárcel estaba este señor? Este Antonio Pérez, hombre, por favor. A ver, a este tipo de gente se les encarcelaba a lo mejor en palacios, les ponía en un guardia a la puerta. Sí, es posible. Pero bueno, el caso es que consigue escapar Antonio Pérez, después de estar 10 años entrando y saliendo de una especie de prisión, podríamos así decirlo. ¿Y a dónde va? Pues va al Reino de Aragón, donde, aprovechando su ascendencia aragonesa, se acogió a sus fueros, es decir, a sus leyes, y al privilegio de manifestación, ¿no? Entonces, según las leyes aragonesas, Antonio Pérez no podía ser juzgado en Aragón por crímenes cometidos en otro reino, como era el caso de Castilla. Además de tener que demostrarse su culpabilidad y no su inocencia. Entonces, claro, una vez está en Aragón, el rey que conoce las leyes aragonesas dice, es que me lo van a absolver, me lo van a dejar libre. Claro, y a Pérez, que estuvo bajo la custodia del Justicia Mayor del Reino de Aragón, pues no se le protegió realmente especialmente en Aragón por ser quien era, o porque era un chico más guapo, o qué majo, qué simpático, sino porque con todo lo ocurrido en las décadas previas que venimos contando, pues ese vaso se había desbordado, ¿no? Y al final, especialmente cuando Felipe II, cuando se entera de que ha huido, que está protegido por las leyes aragonesas, pues ¿qué es lo que hace? Utiliza el Tribunal de la Inquisición en Aragón dice, pues mira, acuso a Antonio Pérez de hereje, de brujo, de sodomía y tal, y así sorteó a las leyes aragonesas, la foralidad aragonesa. Claro, es decir, no lo juzga las leyes aragonesas, claro, sino que lo juzga ahora la Iglesia, la Inquisición. Claro, y así pues se saltaba esas leyes y la gente dice, oye, este señor se está saltando otra vez las leyes que lleva décadas saltándoselas. Pues ya estamos hasta las narices. Y al final Antonio Pérez fue un simple estandarte en defensa de los fueros del reino por parte de sus élites,
y buena parte de la población, sobre todo en Zaragoza. Pero es probable que de no haber sido en ese momento, de no haber habido un Antonio Pérez y en vez de haber ido a Aragón se hubiera ido hacia Portugal o yo qué sé, o directamente hacia Francia, pues quizás hubiera ocurrido en otro momento, años más tarde, o quizás no hubiera ocurrido. En otra ocasión, habría habido otra ocasión. Salvo que hubieran cambiado mucho las relaciones con la monarquía, cosa que estaba bastante complicada a esas alturas, la verdad. Pero vamos, que si no hubiera sido una cosa, habría sido otra. Eso es. Probablemente. De hecho, ya lo hemos hablado alguna vez. O sea, que algunas de esas historias, más legendarias que otra cosa, sobre el mítico reino de Sobrarbe, sus fueros, las historias de que en Aragón antes fueron leyes que reyes, etcétera, esos son invenciones que se ponen por escrito precisamente en esta época, a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, que tiene el mensaje de que, oye, Aragón es tan antiguo como Castilla, y aquí en Aragón siempre ha habido una foralidad, y el rey ha estado controlado y tal. Y se ponen como una reacción al creciente autoritarismo de la monarquía, ¿no? Para justificar el foralismo aragonés y defenderlo, mezclado además con una paulatina pérdida de peso e importancia que va teniendo Aragón en el conjunto de unos vastos dominios que acaban siendo a escala mundial. Claro, al final todas esas historias son invenciones, la batalla de Ainsa, no sé qué, tal, pues todo, los foros de Sobrarbe, la creación de ese reino mítico de Sobrarbe con sus 7 reyes, todo eso son historias míticas, que se crean, se ponen por escrito en esta época que mencionaba, no en 1591, sino un siglo antes más o menos. Pero esa es la respuesta a todo ello, ¿no? Pues a eso, en plan, a legitimar, oye, que aquí los reyes, que estáis siendo cada vez más autoritarios, tenéis que someteros a estas leyes ancestrales y se inventan estas historias para darles más empaque. Claro, que se ha hecho así desde tiempos inmemoriales, desde la fundación del reino. Claro, que no debería haber hecho falta, pero bueno, pues es algo para darle más empaque, ¿no? Para decir, no, que esto se hace desde hace siglos, jate tú. Y bueno, pues el resultado de todo ello ya lo sabemos. A lo largo del año 1591 se produjeron, principalmente en Zaragoza, en algún otro punto de Aragón también, pero especialmente en la capital aragonesa, una serie de acontecimientos, algunos de ellos bastante violentos, que incluso acabaron con la muerte del virrey de Aragón, del marqués de Almenara, que terminaron con la huida a Francia de Antonio Pérez y la orden del rey Felipe de enviar a los tercios contra el reino de Aragón. Claro, por su parte, aquí tenemos a un jovencísimo justicia mayor, Juan de Lanuza V el Mozo, que es que este hombre acaba de llegar al puesto, ¿no? Había sucedido a su fallecido padre a finales de septiembre de 1591, cuando a los 2 días pues se monta el siguiente pifostio que ya llevaba meses montado, ¿no? Pero el siguiente punto álgido. Y se encontró Juan de Lanuza como uno de los líderes foralistas principales, que su obligación como justicia mayor era defender los fueros aragoneses, se encuentra con todo el follón montado y con el rey saltándose esas leyes. Y él es el principal valedor de esas leyes. Claro, aquí lo que Juan de Lanuza dice es que el rey no tiene que venir aquí con sus tercios en poner el orden. Eso lo tiene que hacer, imponer el orden, la Diputación General del Reino. General y el propio Justicia Mayor también. Eso es. Entonces, al intervenir el rey con los tercios, al decir que iba a intervenir el rey con los tercios, Juan de Lanuza declaró que las acciones del rey, que estaban incumpliendo las leyes que había jurado proteger, eran ilegales, y por ello las declaró como contrafuero, llamando a las armas al reino frente a la invasión de los tercios, que es lo que era una invasión. Ya, pero no hubo ni tiempo ni capacidad de organización ante la rápida actuación de la monarquía, y todo ese movimiento foralista y el simulacro de ejército aragones que se convoca y que se consiguió reunir en Zaragoza, pues unos 2.000 efectivos frente a unos 14.000 aproximadamente de tropa profesional como eran los tercios, pues bueno, todo eso fue desmantelado enseguida. Llegan a Utebo, en cuanto llegan las noticias, oye, que los tercios se han pasado a Aragón y tal, están aquí, mañana están aquí, nos superan con creces de número. Oye, que igual me he dejado el fuego encendido en casa, me voy. Bueno, se disgrega todo, ¿no? Y bueno, pues realmente queda todo desmantelado y enseguida sin prácticamente lucha armada. Sí, pero no queda ahí la cosa, porque los líderes foralistas principales acabaron siendo detenidos y ajusticiados. Además, días después, cuando parecía que estaba todo semanas calmado. Después de esto, porque esto ya empieza, la llegada de los tercios llegan en noviembre más o menos. Sí. ¿No? Y entonces, semanas después, el rey dice, bueno, ahora que están tranquilicos, los cabecillas, ahora les detenemos. Claro, por ejemplo, los condes de Aranda, el conde de Aranda y el duque de Villahermosa serán detenidos, son llevados a Castilla, que además son de los miembros más importantes de la nobleza aragonesa, y en apenas un año, se han muerto. Qué cosas, qué casualidad. Bueno, pues fueron o ejecutados o invitados a suicidarse o lo que fuera, ¿no?
El mayor escarnio público se hizo evidentemente con alguien que era de la nobleza, pero de la nobleza más bajica, no eran como el conde de Aranda o el duque de Villahermosa, y fue precisamente el Justicia Mayor, Juan de Lanuza, V el Joven. Sí, un cargo que legalmente era inviolable, pero que sin ningún tipo de juicio previo fue detenido y ejecutado al día siguiente por orden del rey de forma pública en la plaza del Mercado de Zaragoza, por orden directa del rey, Es ¿no? que de hecho la orden de Felipe II es detengan a este señor y sepa yo a la vez que lo han detenido como que lo han ejecutado. Es decir, no me informéis, ya lo hemos detenido, ¿qué hacemos con él? Sino en plan, tal cual lo cojáis, pues lo cargáis. Y así fue, o sea, lo detuvieron y al día siguiente, o sea, se había ido a refugiar a Épila, territorio del conde de Aranda, parecía habían pasado unas semanas, parecía que estaba todo más tranquilo, y dice, bueno, pues vuelvo a Zaragoza, que parece que ya está todo tal. Lo pillaron y al día siguiente lo decapitaron. Y en los últimos días del año 1591, pues el Reino de Aragón estaba ya ocupado militarmente por los tercios y los principales líderes foralistas, como estamos comentando, estaban muertos, eran prisioneros o habían huido a Francia. Ahora la pregunta era, ¿qué le iba a pasar al reino aragonés? Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La represión no se quedó ahí, sino que fue bastante más allá, pues, de la detención y ejecución posterior del conde de Aranda, del duque de Villahermosa y sobre todo esa ejecución pública de Juan de Lanuza, nada más y nada menos que el Justicia Mayor del reino, ¿no? Fue una represión que fue más allá, tanto en condenas, acusados de participar de una forma u otra en la rebelión, como contra las propias leyes e instituciones del reino. Y de hecho, estos dos tipos de represiones fueron desarrolladas más o menos a la par. Mientras tanto, también se fueron tomando disposiciones para fortificar, por ejemplo, el Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza, que a partir de entonces se convirtió más en una fortaleza que en otra cosa. El foso que vemos hoy en día que se ha recuperado y tal, y algunas construcciones que eso no se ha recuperado, pero como en plan como unos rebellines de fortificación exterior, eso se construye en esa época, a finales del siglo XVI, pues no, pues para que fuera como la Aljafería fuera a partir de entonces, tuviera un poder disuasorio ante posibles revueltas en Zaragoza. También se procedió en esos años a la construcción del castillo de San Pedro, que nosotros hemos conocido como la Ciudadela de Jaca, ¿no? Sí. Una fortificación dirigida no solo a controlar, pues mejor aquella sensible frontera con Francia, que esa es un poquito también la excusa, sino también a controlar posibles rebeliones del reino aragonés y evitar con ella que pudiera recibir ayuda desde Francia. Porque eso es lo que se temió en esos meses, es lo que temía el monarca en esos meses finales de 1591, que el reino aragonés solicitara ayuda a Francia y los franceses pues aprovecharán y entrarán por ahí, les dirán, pues, bueno, pues si tenemos una fortaleza que controla uno de los principales pasos a través del valle del río Aragón, pues mejor, ¿no? Y ahí viene la construcción de la ciudad de Jaca. Sí. Y ahora ya pues vamos a hablar de la represión legal, por así decirlo, que se desarrolló durante las Cortes Privativas del Reino de Aragón, celebradas en Tarazona a lo largo de varios meses durante el año 1592. Uh-huh. ¿Y por qué se celebra en Tarazona? Pues no es casual que se celebre en Tarazona, ¿no? Y es que la ciudad estaba en territorio aragonés, pero cerca de la frontera con Castilla, claro, y podía ser fácilmente defendible en caso de que se produjera un nuevo levantamiento armado, que nunca se llegó a producir, con un reino aragonés ocupado por los tercios que comandaba el castellano Alonso de Vargas. Es que además todo el mundo que sea de Tarazona o haya visitado Tarazona alguna vez, vale, buena parte del pueblo está en la zona del llano, ya donde el río Keiles, pero la parte también más histórica, donde está el Palacio Episcopal y todo, está en una zona alta, fácilmente defendible en esa época, y bueno, pues por si acaso no vaya a ser que haya alguna rebelión por ahí cerca y nos cerque, bueno, pues nos podríamos defender mientras vienen los tercios de Castilla, que está aquí al lado. Pues era una elección bastante fácil, bastante sencilla de elegir. Era la tercera ocasión en la que se celebraban unas cortes en Tarazona, y en ella fueron convocados los 4 brazos o estamentos que componían a estas cortes y que representaban a la alta nobleza por un lado, a la baja nobleza por otro lado, también al clero, y por último a las universidades o concejos de las ciudades,
con sus comerciantes y personalidades importantes. Estos serían los 4 brazos, los 4 estamentos. Normalmente suelen ser 3 en todos los sitios. En el reino de Aragón eran 4 estamentos, ¿no? Porque la nobleza se dividía. Iban por un lado la alta nobleza y luego el resto de la nobleza más... ¿no? Eso es. Y entonces, pues el rey Felipe emitió la convocatoria en Madrid con fecha del 6 de abril del año 1592 y como era no solo tradición, sino también imperativo, debía presidir como mínimo tanto la inauguración como la clausura de las mismas. Sí, pero bueno. Cosa que no hizo. No, bueno, a ver, ¿para qué voy a ir? Si tengo ¿quién me va a decir que no si tengo el reino invadido con los tercios, ¿no? Felipe II aprovecha esas circunstancias de tener los tercios ahí, controlando el reino de Aragones y tal, y para ausentarse de la inauguración se excusan que estoy muy ocupado, que tengo muchas cosas que hacer, que es verdad, ¿no? También en su ya maltrecha salud, estaba en ese momento, en abril de 1592, estaba a punto de cumplir 64 años. Y de hecho recordemos que Felipe II morirá en el Escorial apenas 6 años después, o sea que ya el hombre de la convocatoria de estas Cortes Aragonesas de Tarazona, ¿no? Es decir, que es verdad pues que tenía sus achaques. Él promete, ya iré a la presidir la clausura, que eso sí que lo hizo, pero de momento a la inauguración ya me excusaréis, pero no voy. Os vais reuniendo vosotros y ya cuando terminéis me avisáis y yo voy a Tarazona. Así pues, bueno, ante su ausencia, pues las Cortes fueron inauguradas el 15 de julio de 1592 y presididas por el arzobispo de Zaragoza, Andrés de Cabrera y Bobadilla, aunque este falleció antes de su finalización y tuvo que ser sustituido. Sí, el caso es que también tuvo importancia aquí, por ejemplo, aquí salen algunos personajes conocidos. Tuvo importancia en labores organizativas de aquellas Cortes de Tarazona, otro viejo conocido de muchos, Pedro Zerbuna. Y es que por entonces, bueno, ¿qué cargo tenía para estar por ahí Pedro Zerbuna? Pues era entonces ya obispo de Tarazona, precisamente. Por lo tanto, le había tocado en buena medida organizar eso. Y por si alguien no lo sabe, aunque seguro que muchos conocen a Pedro Zerbuna, o como mínimo le suena, fue realmente Zerbuna el verdadero fundador de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Tal y como la conocemos como institución, y aunque la cédula de fundación fue expedida por el emperador Carlos V hacía un montón de tiempo, concretamente en el año 1542, para convertir ese estudio general que había en Zaragoza, ese estudio que había, bueno, pues ya en calidad de universidad, pues bueno, la oposición que tuvo, la falta de interés también. Incluso recuerdo que hicimos un programa, un episodio de esa colección que tenemos de villanos de Aragón, en el que, por ejemplo, mencionamos que el conde de Sástago, que en ese momento era virrey de Aragón, decía, ¿una universidad para qué? Para crear vagos y maleantes, prácticamente dice como eso, ¿no? Pues claro, aunque se fundó teóricamente la Universidad de Zaragoza en 1542, pues dada esa oposición y esa falta de interés, no comenzó a funcionar hasta que llegó Pedro Zerbuna, se empeñó, consiguió los fondos suficientes ya 40 años después, a principios de la década de 1580. Pues bueno, Zerbuna, como obispo de Tarazona, anduvo también por ahí. Y mientras tanto, en unas Cortes del reino normales, una de las figuras principales de su funcionamiento era precisamente el Justicia Mayor. Claro. El puesto estaba vacante tras la ejecución de Juan de Lanuza V el Mozo, ¿no? El pobre Juan de Lanuza, pues eso, como que no podía, y no había en ese momento, el rey todavía no había nombrado a alguien para que ocupara el cargo de esta institución importante, porque evidentemente Felipe II tenía planes para esa institución, pero esos planes tenían que ser aprobados por las Cortes, que tampoco le iban a poner muchos problemas porque estaba la situación como estaba, evidentemente, ¿no? Así que claro, aún así vemos que la figura del Justicia de Aragón era clave en una convocatoria de Cortes del Reino de Aragón. Alguien tenía que hacer sus funciones. ¿Quién desempeñó el papel de justicia en Tarazona, aunque es verdad que sin ostentar tal cargo? Pues un familiar del ya ejecutado Justicia, que sería Martín Bautista de Lanuza. ¿Quién era este señor? Bueno, pues ese señor nació en Níjar en el año 1550. Después de haber estudiado leyes en Salamanca y en Huesca, se estableció en Zaragoza, donde quedó como protegido de su pariente, el Justicia Juan de Lanuza IV el Viejo, padre del Justicia que han decapitado, ¿no? Hay un poco tiempo atrás, ¿no? Unos meses atrás, en diciembre del 91. Por orden del rey. Eso, pues Martín de Bautista de Lanuza llegó a convertirse en lugarteniente de la corte del Justicia en 1581, participando en las Cortes Aragonesas de 1585 en Monzón, donde le conoció el rey Felipe, quedando muy satisfecho de su trabajo, otorgándole una plaza en el Consejo del Reino de Nápoles, que sin embargo
nunca pudo llegar a asumir debido a una enfermedad que le impidió viajar durante largo tiempo. Esperamos que Felipe II conocía a este señor, a este Martín Bautista de Lanuza, estaba contento con él, sabía que era una de las personas que componían la corte del Justicia Mayor, y bueno, el caso es que no pudo asumir en su momento pues ese cargo que le había concedido en el Reino de Nápoles, y cuando se recuperó, Martín Bautista pues bueno, acabó volviendo a su puesto como lugarteniente del Justicia Mayor del Reino de Aragón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando estalló la rebelión de 1591, este Martín Bautista, a pesar de ser familiar directo del Justicia ya Juan de Lanuza, tanto el viejo como luego ya el joven cuando llega al cargo en septiembre de 1591, aunque ya sabemos que por poco tiempo, pues fue el único de los lugartenientes del Justicia, este Martín Bautista de Lanuza, que se mantuvo en contra de la declaración como contrafuero de la invasión del reino por parte de los tercios ordenada por el monarca. Claro, Felipe II en plan, muy bien, chavalote, tú sí que me vales. Como premio, pues más tarde acabó este Martín Bautista de Lanuza, acabó siendo nombrado regente del Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Vamos, un ascenso bastante importante. Y ya más tarde, durante el reinado de Felipe III, creo que hacia el año 1601, ya este Felipe III, que recordemos que en Aragón sería Felipe II en Aragón, pues llegó a ocupar el cargo de justicia del reino. O sea, que al final tuvo ese cargo. Sí, porque aquí en las Cortes de Tarazona hizo el papel de justicia, pero sin tener el cargo. Sí, o sea, hizo más que el papel, las funciones que habría tenido el justicia. Eso es. Y muchos años después, ya cuando en tiempos de Felipe III, es cuando es justicia, ¿no? Sí. Mientras tanto, pues las sesiones de las Cortes pues se fueron desarrollando a lo largo de los meses siguientes en Tarazona, con la promesa del rey de que acudiría a presidir su clausura. Claro, pero ¿qué decisiones de importancia, que son importantes ahora en esa represión que se produce en las Cortes turiasoneses del Reino de Aragón? ¿Qué decisiones de importancia se tomaron en esas Cortes que sirvieron como castigo en el apartado legal e institucional al Reino de Aragón? A ver, muchas de las disposiciones se entienden en que prácticamente estas Cortes fueron un poco pantomima, ¿no? Con los tercios por ahí invadiendo Aragón. Felipe II casi que dictaba las cosas. Pero quería darle un aspecto legal a todas las reformas. Sí, que fuera aprobado, no, es que lo habéis aprobado en las Cortes. Qué remedio, ¿no? Pero ¿cuáles son esas disposiciones? Sí, pues los puntos importantes fueron los siguientes, ¿no? Se permitía desde entonces a la monarquía establecer de forma legal a un no aragonés, es decir, a un extranjero, como virrey de Aragón, lo que ponía de esa forma fin al pleito del virrey extranjero de forma satisfactoria, como no, para los intereses de la monarquía. Eso por una parte. ¿Qué más? También la monarquía podía, a partir de entonces, destituir a quien ostentara el cargo de justicia mayor del reino, cosa que hasta entonces no se podía hacer legalmente. Claro, por eso hay que todavía no había nombrado en justicia, sino que quería la aprobación para decir a quien ponga, yo si no estoy muy contento con su desempeño, lo puedo destituir cuando quiera. Que ya había destituido a Juan de Lanuza mediante la decapitación, ¿no? Evidentemente. Sí. Pero bueno, ahora ya podría destituir a alguien de forma legalmente. Que hasta entonces no se podía. ¿Qué más cosas consiguió la monarquía en estas Cortes de Tarazona? Pues, por ejemplo, que los oficiales del rey tendrían desde entonces permiso en las tierras de los señoríos laicos para perseguir y capturar a aquellos a quienes se consideraba criminales. Cosa que hasta entonces no se podía. Exacto. Tenía que recibir el permiso para entrar a las tierras de alguien, de un señor, del noble, del conde, del duque, de lo que fuera, ¿no? Del turno. Además, a partir de entonces, las atribuciones de conservación del orden público pasaron de la Diputación del General del Reino a la Audiencia Real, controlada esta institución directamente por el rey. Que era bastante importante y claro, no había podido hacer hasta entonces, lo único que pudo hacer al final fue enviar directamente a los tercios, una invasión, ¿no? Por eso envía a los tercios, porque las instituciones aragonesas no respondían a las órdenes del rey de decir, no, es que tienes que mantener el orden, que lo intentan, pero bueno, al final era una cosa ahí ambivalente. Y por último, ¿qué más se decide en esas Cortes de Tarazona? Pues esto es muy importante, ¿no? Porque hasta entonces, si la monarquía quería aprobar algo en las Cortes aragonesas, normalmente la concesión de algún subsidio económico a la corona, esto tenía que ser aprobado por unanimidad por los 4 brazos. Los 4 brazos tenían que votar que sí. Claro, con un solo brazo que dijera que no, ya no se podía aprobar, lo que obligaba al rey a contentar a todas las partes. Claro, pues a partir de estas Cortes de Tarazona de 1592 se modificó esta disposición. Salvo en temas muy concretos, que sí que se pudo mantenerlo de la unanimidad, por ejemplo, la aprobación de nuevos impuestos o cosas así, para el resto de cosas sería suficiente con una mayoría simple para aprobar algo a las Cortes. Dice, bueno, pues tampoco 3 de 4 tampoco es tanto.
Esto fue un cambio sustancial, ¿no? Pues que supuso una mayor capacidad de maniobra para la monarquía, que ya ahí podía jugar a enfrentar a los brazos o estamentos de uno a otro que podían correr el peligro. Dice, bueno, si tú no me vas a dar tu voto a favor, yo qué sé, la alta nobleza, es igual, tengo los otros 3 votos que por menos, y tú te vas a quedar fuera sin ningún tipo de contraprestación y voy a aprobar lo que yo quiero. Porque hasta entonces, con que uno se negara, ya está. Pues no sé si se entiende, yo creo que se entiende más o menos lo que digo, ¿no? Pero que le permitía a la monarquía pues poder jugar con el miedo del resto de estamentos, a que los otros dijeran que sí, claro, y te quedarás sin nada. Y que los greugeos o agravios de un estamento se quedarán sin resolver. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado también, claro, la nobleza, pequeña nobleza y el clero solían tener intereses comunes en contra de los intereses a lo mejor de los otros estamentos. Del estamento de las claro, universidades y ciudades. Pues esto fueron las disposiciones legales en cuanto a la represión del Reino de Aragón. Obviamente también el Reino de Aragón tuvo que pagar. Las Cortes del Reino en Tarazona tuvieron que aprobar el pago a la monarquía de una auténtica fortuna, 700.000 sueldos jaqueses, una barbaridad. Y bueno, a cambio, los tercios pues abandonaban el Reino de Aragón, salvo esas guarniciones militares que se establecerían ya en la Aljafería de Zaragoza, en la ciudadela de Jaca, que se estaba construyendo en esos años, ¿no? Y esos fueron los cambios más importantes que se produjeron en aquellas Cortes del Reino, que fueron un duro golpe al foralismo, que tardó más de medio siglo en recuperar, no todo, sino parte de su fuerza, pero que realmente nunca lo haría por completo, ¿no? Mientras tanto, también hubo represión física más allá de las ejecuciones que hemos mencionado, ¿no? La represión física continuaba, porque esta no solo se quedó en las ejecuciones del Justicia, del Conde de Aranda, del Duque de Villahermosa, ni mucho menos. Todavía con las cortes en marcha en Tarazona, mientras tanto en Zaragoza están ocurriendo cositas. Por ejemplo, el 19 de octubre de 1592 son ejecutados otros líderes de la rebelión en Zaragoza. Se trata de los casos de Pedro de Fuentes, Dionisio Pérez, Francisco de Ayerbe, Diego de Heredia, los Heredia, que era una familia importante de la nobleza aragonesa, y Juan de Luna, los Luna también. Existen relatos que nos hablan de cómo fueron las ejecuciones realizadas ese 19 de octubre de 1592 a partir de las 3 de la tarde. El primero en pasar por el verdugo fue Juan de Luna, porque además no fueron todos ejecutados igual ni tratados igual, que tras dedicar unas palabras a los presentes, pues nos cuentan que fue decapitado limpiamente. No fue así el caso de Diego de Heredia, pues que las crónicas nos cuentan que fueron necesarios hicieron una chapuza, más de 20 golpes para cercenarle la cabeza. Y que incluso al pobre hombre todavía estaba vivo, le estaban dando golpes para intentar cortarle la cabeza, que la venda incluso se le cayó y se vio que todavía estaba vivo, ¿no? Imagínate el sufrimiento, mientras seguían ahí tratando de darle muerte. En fin, ahí el verdugo chapucicas. Mientras tanto, pues Dionisio Pérez y Francisco Ayerbe son degollados, y a Pedro de Fuentes le dieron muerte por garrote vil, para después descuartizar ya su cadáver. Vamos, aquí fue un espectáculo tremendo. El caso es que las cabezas fueron cogidas para exponerlas en lugares públicos, como se suele hacer. La de Juan de Luna se puso junto a la puerta del Palacio de la Diputación, al lado del aseo. La de Diego de Heredia en el Puente de Piedra. La de Francisco de Ayerbe en la Aljafería. Y la de Fuentes en la Puerta del Portillo. No nos dice nada sobre qué hicieron con la cabeza de Dionisio Pérez. Además, en algunos casos pues se pusieron junto a las cabezas cortadas unos carteles identificando a los reos. Por ejemplo, en una de ellas ponía: esta es la cabeza de don Diego Fernández de Heredia, que ha sido condenado por rebelde y traidor al rey nuestro señor. Lo que mencionabas al principio del programa. Cometido crimen de lesa majestad y conmovido al pueblo. Mandóse cortar la cabeza, confiscar sus bienes, derribar sus casas y castillos a 19 de octubre. O sea, que vemos aquí que se está haciendo una sangría también. Sí, también la Inquisición aragonesa siguió con el proceso de herejía abierto al prófugo Antonio Pérez. Que le da igual, se había ido a Francia, o sea que... Así como a otros que sí que habían capturado. O sea, al día siguiente de las ejecuciones que os acabamos de contar, se celebró un auto de fe de la Inquisición en el que Antonio Pérez se le quemó en efigie porque no estaba, ¿no? En efigie es un pelele, sí. Sí. Y son castigadas otras 74 personas en ese auto de fe. Siendo 64 de ellas simples labradores, artesanos y otros vecinos de Zaragoza, a los que se acusaba de haber participado en la revuelta y haber dado apoyo a alguien acusado de herejía como Antonio Pérez. De aquellos 74 encausados en ese auto de fe del 20 de octubre de 1592, 8 son quemados vivos ese día, casi nada, y el resto, bueno, sufren castigos corporales como azotes de diferentes tipos, ¿no? Otros fueron condenados a servir en galeras, o sea, a remar en los barcos en el Mediterráneo y tal.
o fueron incluso también algunos fuertemente multados económicamente, incluso provocando la ruina de alguno. O sea que al final, bueno. Y luego esto no era los que no los mataban, pero les condenaban y te quedabas en Zaragoza porque no te mandaban a galeras. Tú al final no te quitabas ese famoso San Benito de haber sido encausado en un auto de fe de la Inquisición. O sea, eso ya era para toda la vida y para toda tu familia y durante generaciones. Sí. ¿Y cuáles eran las acusaciones que se les hicieron en ese auto de fe? Pues muy variadas, como atacar al Santo Oficio, que era la Inquisición, atacar al ejército real, gritar viva la libertad. Con todo esto, pues se buscó castigar y desprestigiar a aquellos que apoyaron la rebelión, incluyendo a los que lo habían justificado jurídicamente desde la Corte de Justicia Mayor. Y cuando finalizaron oficialmente las Cortes de Tarazona, pues el rey Felipe decretó un perdón con un edicto de gracia a aquellos que no fueran líderes de la rebelión, pero aun con todo, un año más tarde, el 1 de diciembre de 1593, volvió a celebrarse otro auto de fe en el que hubo otros 16 condenados por las revueltas. O sea, que continuó un tiempo más estas represiones, ¿no? Claro. Es cierto que numéricamente no fue una represión masiva, como ocurría en otros lugares de aquella Europa, pero sí que afectó a la línea de flotación del foralismo aragonés y a las propias instituciones y fueros del reino. Fue una represión, hay que reconocer, pues bastante inteligente por parte del monarca, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que pasa con las Cortes de Tarazona? Pues que, bueno, las Cortes de Tarazona se clausuraron de forma oficial con la presencia ya del rey, de Felipe II, el 2 de diciembre del año 1592, con un acto solemne celebrado en la sala de retratos del Palacio Episcopal Turiasonense, en el que en ese palacio se alojó al monarca durante esos días, en su visita. Y junto a él, pues bueno, ya aprovechó un poco la situación, el paripé, y se hizo acompañar por su hijo y sucesor, el futuro Felipe III, que por entonces era un chaval que contaba con 14 años de edad, y aprovechando ese final de Cortes dijo, yo ya no voy a volver por aquí, o sea, porque no, ya, aunque iba muchos años, de hecho no volvió, ¿no? Y bueno, pues aprovechando ese final de Cortes de Tarazona, dice, bueno, pues al menos que se queden contenticos diciendo, hemos jurado a nuestro siguiente rey, porque Felipe III fue jurado como heredero al trono aprovechando ese cierre de las Cortes de Tarazona del 2 de diciembre de 1592, y que a su vez el príncipe Felipe juró a su vez guardar aquellos fueros modificados por su padre. Y bueno, pues eso fue un poquito pues el resultado de esas Cortes de Tarazona. Toda esa represión que hemos mencionado, tanto la legal, institucional, como también la física, que a veces nos quedamos en Juan de la Nucia y poco más, y vemos que, bueno, pues al final se hacen juicios en el que son afectados, juicios o autos de fe, mejor dicho, bastantes personas. Más de un centenar de personas. Esto al menos que hemos llegado a conocer. Que no es algo masivo, obviamente, pero bueno, al final, sobre todo público, en fin. Pues hasta aquí, Santiago, nos quedamos con lo que fue la rebelión y las Cortes de Tarazona de 1592 y esa represión de lo ocurrido en 1591. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio. Ya sabéis que cada sábado tenéis un nuevo programa a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y si no, lo podéis escuchar como siempre en podcast en aragonradio.es, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify y Apple Podcast, y también en nuestro canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, suscribíos y así nunca os perdéis ninguno de los episodios. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Campanas, seños, en Aragón Radio, Historia de Aragón. Mozos de Otal, mozas de Cenarbe, vivir en la Saosa por más de un año, bajar en Navata por donde mediano. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla,
en sótanos, la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compadre, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.